decía yo, el problema, cuando las rutinas son muy buenas, en un sentido, nos dan estructura a la vida, pienso. La liturgia, que es lo que hacemos aquí, el orden que hacemos, siempre cantamos 4 canciones, ustedes vieron. En el medio pasamos la ofrenda, o no, en el medio no, leemos las escrituras, al final pasamos la ofrenda, etc. Esto como una rutina, a mí me gusta mucho. Me gusta terminar el culto siempre cantando la doxología. Pienso que es lindo. Hay gente, no sé si ustedes saben, que dejan la iglesia evangélica y se van a otras iglesias más históricas, aún con doctrina mala, porque les gusta la estructura. No les gusta esto así todo relajado, como que cada uno hace lo que quiere, o que pasan a orar y ponen lo que se les antoja. Hay otras denominaciones cristianas que hasta las oraciones tienen escritas, ¿no? Les gusta la rutina. El problema de la rutina, y en un sentido tenemos algo rutinario, aunque somos más libres que esas denominaciones, es que más o menos siempre cantamos lo mismo. Y también más o menos siempre oramos lo mismo. El problema, digo, es que uno se te va como cauterizando la mente, decir, bueno, sí, ya sé, ahora va a venir la ofrenda, ahora pasé, vamos a cantar esto. Por eso es muy lindo que se cambie alguna letra de un himno, o se modifique un poquito, no sé. Pasa eso con Proverbios, hoy vamos a volver a Proverbios. Habla tanto de la sabiduría, y repite tantos conceptos, porque son consejos de un padre y un hijo, y nuestros hijos necesitan que le repitamos. Y dale, papá, otra vez, sí, ya sé, papi. Todo lo que se empieza se termina, ya lo sé, gracias. Bueno, toda la vida estuve escuchando, hijo, vení acá, terminá, está todas las herramientas ahí, terminá, no, ya no tengo ganas. Lo que se empieza se termina, lo que se empieza se termina. Bueno, hoy agradezco a Dios, pero llegó un momento que ya era como una cosa insoportable para mí. No digo que sea insoportable leer la Biblia, pero llega un momento que no distinguimos una cosa de otra, no nos damos cuenta cuál es la diferencia de las exhortaciones de Proverbios 3 de las de Proverbios 4. Entonces, de alguna manera eso atenta contra nuestro placer de leer la Biblia, de estudiar, de sacar provecho, sacarle el jugo, como decimos. Y entonces se trata de observar mucho para ver qué es lo que distingue un pasaje de otro, una porción de otra, porque es muy similar, pero algo tiene que ser distinto, porque tampoco es que somos tontos. Digo, el autor, que es el mismo, ha querido agregar otra faceta, otro matiz, otro aspecto para que el hijo considere, ¿no? Y eso es lo que sucede aquí. Vamos a leer hoy del capítulo 4, el verso 10 al 27. Y si nosotros vamos leyendo y notamos, vamos a ver que comenzando el versículo 10 en adelante, todas las metáforas o analogías que se usan tienen que ver con un camino que el padre, Salomón en este caso, le dice a su hijo que él como que lo lanzó a ese camino, pero que ahora él debe continuar, perseverar en ese camino, caminar él solo. Y a partir del verso 20, que vuelve a decir hijo mío, si ustedes ven bien el capítulo 4, 3 veces dice hijo mío. Al principio, el verso 10 y en el verso 20. Hay otra división en el verso 20, que sería también, si empezamos a prestar atención, ahí hay un énfasis en el corazón. Verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero también yo percibo que hay un énfasis notable en los pronombres, el pronombre personal tú, tus ojos, tus oídos, tu corazón, tus pies. Y creo yo que ahí el énfasis en cuanto a la sabiduría tiene que ver con la responsabilidad personal. Así que vamos a leer el pasaje tratando de prestar atención a eso y después lo explicamos, ¿sí? Son 17 versículos, es mucho. Vamos a hacer lo posible para disfrutar, que en ningún momento nos vayamos en tecnicismo, sino entender el cuadro y sobre todo construir el puente, digamos, ¿no? A nosotros que tanto lo necesitamos. Verso 10 dice, Proverbios 4:10, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría, ahí está el camino, noten, te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduviereis, no se estrecharán tus pasos, y si corriereis, no tropezarás. Noten, todas referencias a caminar, andar en algún camino, en un camino. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala
la vereda de los impíos, ¿verdad? No pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos, los impíos, si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno en ese camino, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Y aquí verso 20 empieza como otro párrafo diciendo, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Está hablando de sus razones, ¿no? Verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca. Noten, de ti, aparta de ti, verso 24, la perversidad de la boca. Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos. Vuelve al camino, noten, pero le llama tus caminos, sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Es muy interesante. Esta porción es muy interesante y tiene conexiones teológicas con el resto de la Biblia, del Antiguo Testamento y después del Nuevo. Hay toda una doctrina teológica del camino, de los dos caminos. La Biblia de una manera muy interesante habla de conceptos muy profundos de manera muy fácil de entender. Y hay toda una doctrina de los dos caminos, que leímos en el Salmo 1, ¿no? El camino de los malos y el camino de los rectos. Fácil de entender, ¿verdad? No hay tres opciones, no hay tres alternativas. O estás en el camino de recto o estás en el camino torcido. O estás en la luz o estás en las tinieblas. Así lo explica la Biblia y así nos sirve muy bien a nosotros para entender, para que esas verdades nos guíen a tomar decisiones todo el tiempo en la vida, porque la vida en definitiva es una sucesión de interminables decisiones. Uno no se hace sabio de un día para otro, ni por hacer una buena decisión, sino que la sabiduría es algo que nunca se termina, nunca se alcanza del todo. Es una dirección, y está muy bueno la analogía del camino, porque eso es lo que es un andar y andar y andar y andar toda tu vida por una senda. Y es muy interesante pensar en la senda opuesta, lo que es y lo que implica y lo que significa, y ayuda incluso a entender mejor qué es el camino de la sabiduría. Porque el camino que no es de la sabiduría no es el camino de la ignorancia, es el camino de la maldad. Entonces nos ayuda también a sospechar que ser sabio no es solo, o no es, ni siquiera solo, no es ser inteligente. Ser sabio es tomar decisiones correctas, es caminar en la voluntad de Dios, eso es ser sabio. Tiene que ver con algo moral, no intelectual. ¿Sí? Y lo contrario, bueno, se cae de maduro. Ser un necio no es ser el tontito del grupo, el que hace bromas el pavo, digamos, ¿no? Como muestran a veces en películas o conocemos de nuestra adolescencia. El necio era el pavito, el que siempre decía la palabra fuera de lugar y que tiraba la piedra y siempre lo descubrían, digamos. No podía hacer una broma mala o una picardía porque a él lo descubrían enseguida. Iba así que necio. No, ese no es el concepto necio de la Biblia. En la Biblia una persona necia implica que tiene cierta maldad. Ser necio es hacer lo que no está bien. ¿Sí? Y por eso es muy valioso esto, nos ayuda, nos esclarece muchísimo entenderlo. Y acá el padre quiere que su hijo comprenda muy bien que la alternativa a lo que él le está enseñando es una tragedia. Y así debemos entender nosotros. Que me da la impresión a mí, lo solemos hablar mucho con los ancianos, yo lo estoy percibiendo en los últimos años, no sé por qué, porque estamos creciendo en sabiduría, será. Pero yo nunca me había dado cuenta tanto la importancia que tienen los papás de cada uno de nosotros, incluso si no eran creyentes, en lo que cada uno de nosotros es hoy y puede llegar a ser. Hay como un factor común en jóvenes o muchachas, o no tan jóvenes tampoco, ¿no? Que han tenido
padres ausentes. Es como que empezás de cero, parece. Y son una cadena de malas decisiones. No estamos desligándonos de responsabilidad personal, pero es como que parece que una persona no tiene la base, no ha ido ganando cierto tiempo en su vida de hacer cosas correctas, como que se vayan transformando en un hábito en su vida, de tal manera de conducirse apropiadamente, sino que van de mal en peor, de una mala decisión a otra mala decisión y otra mala decisión, y cuando hablas, decís, ¿por qué hiciste eso? La verdad no sé, siempre me pasa lo mismo. Wow. Eso coincide con lo que está describiendo acá, que es un camino que se transita. La metáfora de un camino habla de una dirección en la que uno va y que no llega, nunca se habla de que llegaste. Nunca somos del todo sabios. Un día lo seremos, cuando veamos a Cristo, cuando seamos glorificados. Mientras tanto seguimos aprendiendo. Y como decimos nosotros, seguimos metiendo la pata y seguimos todo el tiempo siendo interpelados o confrontados para decir, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Cómo enderezo esto? Y volvés al camino, y volvés al camino, y volvés al camino, y caminás por el camino, ¿verdad? Y en cuanto sentís que te crees que sos un crack, un campeón, bueno, ahí también estás listo para caer de nuevo, ¿no? Y levantarte y seguir caminando. La sabiduría no es inteligencia, no lo es. La necedad tampoco es moralmente neutral. Cuando decía, qué pavito que son, no. Hay algo de maldad ahí, en la necedad. Y esta es la famosa doctrina de los dos caminos, como lo vemos de una manera tan contundente en el Salmo 1, ¿verdad? Hay solo dos caminos. Eso vemos en esta sección de Proverbios. También de manera interesante, justo para... Salomón siempre está tratando de persuadir a su hijo, en parte de papá, sobre todo papá hombre, papás hombres que somos, algunos aquí o muchos, sobre todo nuestro trabajo para liderar nuestro hogar, que es la función que Dios nos dio, se trata de persuadir. Nosotros lideramos persuadiendo. El liderazgo podríamos definirlo como el arte de la persuasión, de la influencia, porque yo no puedo manipular a la gente. Quizás a un niño pequeñito, bueno, le digo, no sé, vení que te cambie el pañal, y si no quiere igual lo traigo y le cambio el pañal, pobrecito, ¿verdad? No lo persuado de cambiar el pañal. Pero a medida que va creciendo empiezo a persuadirlo, lo tengo que liderar, ¿verdad? Y así es con la gente, con todos los seres humanos. Salomón acá lo vemos en Proverbios, todos los estudiosos coinciden que él debe estar hablando con un muchacho ya, un joven, ni siquiera un puber, digamos, un joven de 16, 17, 18, 20 años, no sabemos, pero le está explicando razones. Y es muy interesante en esta porción, porque está enfatizando tanto, no está diciéndole al hijo, metete en este camino. Está asumiendo que él, el papá, ya lo metió en el camino. Es muy interesante eso. Ahora lo vemos. Sino que quedate en este camino que yo te di, en el cual yo te lancé. Te tenés que quedar en este camino. Pero para persuadirlo de eso, le habla del camino opuesto. Y entonces acá hay una notable para el libro de Proverbios descripción de la depravación humana. Sí, de la maldad del hombre, y nos describe a estas personas que están en el camino de la necedad, que no pueden dormir si no hacen algo malo. Una cosa tremenda, imagínate lo que esto está hablando, ¿no? De nuestra inclinación hacia el mal. Y finalmente, esto como introducción estoy haciendo, ¿no? Esta porción es muy interesante también, apasionante yo diría, porque aquí se habla mucho del corazón, la segunda parte, después cuando se enfatiza el tú, tus pies, tus ojos, tus oídos, tu corazón, que el corazón es como una fuente de la cual mana la vida, dice acá. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, es como un manantial. ¿Sí? Y de allí toma Jesús, de este pasaje toma Jesús para decir ese dicho enigmático y un tanto sorprendente que dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Se está refiriendo a este pasaje. Y es muy interesante esto. Es único en la Biblia también, muy llamativo, que se mencione que de nuestro corazón es donde de alguna manera surge la vida. Es decir, y ahora lo vamos a desarrollar, es decir, ni vos ni yo somos víctimas de nuestras circunstancias. Lo que al final llegamos a ser o llegaremos a ser depende de nuestro corazón, no de las cosas que te pasaron.
al final. No de las cosas que te pasaron. Pensá. No importa las tragedias que hayas vivido, las cosas que te sucedan, las desgracias, si querés, tu vida depende de tu corazón, de tus decisiones. Y la mía de las mías. Y eso es tremendo. Y esos jóvenes que están acá, esos los necesitan oír cuanto antes. ¿Sí? Pues estamos en una cultura, la nuestra, en nuestro país, Argentina, pero mundialmente hay todo un movimiento muy grande que está machacando con eso, que está hablando mucho de víctimas y victimarios. Nosotros no somos víctimas de nadie. Tenemos un Dios precioso, maravilloso, sabio y bondadoso, que diseña para cada uno de nosotros un camino, dice Efesios 2:10, y obras para que anduviéramos en ellas. Y somos responsables. Aquí se desarrolla, en la segunda parte de esta porción, me parece a mí, una exhortación necesaria de nuestra responsabilidad personal. Por eso tú. Yo soy responsable, vos sos responsable. Y si no te asumís la responsabilidad, vas a ser un necio. Y eso como pastores lo vemos todo el tiempo. Y quizás, de nuevo, si tu papá no hizo bien los deberes, nadie te lo explicó desde chico, que vos sos responsable y te obligó a ser responsable. Cuanto antes lo aprendas, mejor. Y entiendo yo que cuando, de nuevo por la experiencia, que los años solo te dan, que cuando a uno le dice a una persona, incluso no tan joven sobre todo, que lo que está pasando es culpa de él, la persona en general no le agrada. Se enoja, le molesta, quizá no lo dice por educación, pero se va molesto, se va enojado. Nos gusta sentirnos víctimas. Pero eso es el camino en la necedad. Por eso Jesús fue tan enfático y también tan gráfico. Dejá ya de hablar de la paja del ojo ajeno, hacete cargo de la viga del tuyo. No seas hipócrita. Y es duro decir eso, y es duro pensarlo, pero es la única manera de crecer en sabiduría. Cuanto antes empecemos a manejar la vida con ese patrón, más sabios vamos a ser. De manera entonces, yo tomando un poco del contexto anterior y de todo lo que veníamos viendo, Proverbios, del capítulo 1 al 9, que es como una introducción general, preciosa, en general, mayormente, representa a la sabiduría como una mujer. Y es muy interesante porque se habla jóvenes, y yo me atrevo a decir que tiene mucho que ver con nuestra despertar emocional, digamos, ¿no? Cuando somos jóvenes, nos gusta que nos hablen de mujeres, supongo. Está hablando a un varón, ¿no? A un hijo varón, aunque incluye a las hijas. Pero está hablando de la mujer, la sabiduría, que es una mujer que se para en las calles, que clama a los simples y les ofrece sabiduría. Y hay digamos así, un antagonista en estos 9 capítulos, que es una mujer, que es la mala mujer, la mujer fácil, la mujer extraña, que también ofrece placer inmediato, ¿verdad? O sea, eso está ya establecido desde el principio de los Proverbios. Se viene hablando de la sabiduría como una mujer, una buena mujer que ofrece gratis a todo el mundo que vengan a beber, digamos así, de la sabiduría. Pero en estas 2 porciones que vemos hoy, la sabiduría es un camino también en el que debemos persistir. Y la sabiduría también es una fuente que debemos cuidar. ¿Sí? O sea, ya nos había hablado Salomón a su hijo que la sabiduría es una mujer a la cual hay que conocer. Acá lo que vamos a ver hoy es que la sabiduría es un camino en el cual debemos perseverar. Y también es una fuente que debemos cuidar, porque nuestra vida depende de ella. ¿Sí? Al final, mezclando las 2 analogías, nos damos cuenta que la sabiduría es mucho más que el camino de la vida. Es la vida. Es la vida. Es la fuente de la vida. Nuestra vida emana de nuestro corazón, de un corazón. De lo que hagamos en nuestro corazón, así vamos a hacer. ¿Verdad? Veamos entonces, en primer lugar, versículos 10 al 19. La sabiduría es una persona que hay que conocer. Eso venía de antes. Y un camino que hay que recorrer, digamos así. La sabiduría es un camino que hay que recorrer o en el cual hay que perseverar. Dice así, verso 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Qué interesante, bueno, a mí me trato de pensar en todos los detalles. Estoy medio, no sé, será por ser abuelo, no sé por qué, pero yo me vivo pensando en estas cosas, en mi propia vida, en mi familia, en mi corazón, y sinceramente lo pienso, no para predicarle a nadie, sino que lo pienso. Y ya me parece fascinante que en la Biblia tengamos
el modelo de lo que un padre le enseña a su hijo. Es tremendo esto. O sea, es como una forma nueva de ver proverbios y quizás si nunca lo viste así, de que te enamores de proverbios. Parece mentira, esto está inspirado por Dios, parece mentira que nosotros podamos bichar, por decir así, en lo que un padre le decía a su hijo, que son cosas íntimas, pero que están puestas acá para nosotros que ni sabemos cómo ser buenos padres, hagamos algo, ¿no? Es un modelo para nosotros. Y de manera maravillosa encajan todos los que estamos acá. Algunos de ustedes son hijos, todos somos hijos. Algunos no, todos somos hijos. Algunos somos padres o madres. O sea, yo lo leo esto en clave de padre y bueno, digo, mirá qué bueno. Yo no sé si fui tan enfático con mi hijo hablando de estas cosas. Yo le enseñé a mi hijo un camino. ¿Qué camino le enseñé? ¿Hablé del camino opuesto? ¿Qué hice yo con mi hijo? ¿O solo traía la plata para que no falte comida? ¿No? Y ya me deja pensando un montón, suficiente como para meses de meditación, ¿no? De en qué camino yo, ahora ya son grandes, mis hijos ya está, digamos, de alguna manera. Pero tuve una intencionalidad en que mi hijo fuera de tal o cual forma, o eligiera tal o cual opción, o compré la falsedad, la falacia del mundo de decir, bueno, que ellos decían lo que quieran. ¿Cómo? Si tu hijo nace ya torcido, va a elegir el mal. Nosotros, digamos, tenemos que ayudar con el poder de Dios a que nuestro hijo camine en el camino de Dios. Oye, hijo mío, si soy hijo, bueno, también pienso, esto, mi papá de pronto nunca me habló de esto, bueno, ¿será que puedo a partir de ahora ponerme las pilas? Yo creo que sí, sin duda, está para acá. O sea, nosotros podemos leer esto como hijos, somos hijos de Dios, en definitiva. Dios nos habla a través de esto y nos exhorta, ¿sí? Y yo le animo a cada uno de ustedes a que piensen sus errores, sus decisiones, en el lío que de pronto sea su vida, que seguramente detrás de eso hay mucha falta de sabiduría. Y entonces trate de tomar, ¿verdad? Sabiduría para que su camino, lo que le queda de vida sea más fácil. Acá está hablando de eso, un camino recto, suave, podés correr y no tropezás, amplio, no angosto. Algunas personas ya están como así, como, mi vida es una desgracia, una caída tras de otra. Bueno, de pronto tenés que tomar nota, no sos tan víctima de eso. A lo mejor vos sos una máquina de tomar malas decisiones. Entonces tomemos nota, aprendamos, procuremos de una manera paciente, meticulosa y consistente de buscar la sabiduría, entender los principios que acá se nos expresan y aplicarlos cada día. Cada día. Una vez nos decía, el pastor Henry Tolopilo hace años vino bastantes años seguidos a dar conferencias y un día dijo acá en un tiempo de preguntas y respuestas, él dijo, miren hermanos, yo no creo en las conferencias. Estaba acá en una conferencia. Dice, yo no creo en las conferencias, yo creo que Dios usa por sobre todo el ministerio de una iglesia local, domingo por domingo, miércoles por miércoles, como un goteo continuo. No que acá vas a encontrar un gran concepto que te va a cambiar la vida y salir de acá hecho una nueva persona. No va a pasar eso. Me encantó cuando dijo eso. Fue lo más lindo de esa conferencia. Así no obra Dios. Dios obra como de a poquito, de manera casi imperceptible. Y así es la paternidad, de la misma manera. Nosotros vamos sembrando y repitiendo y diciéndolo de una manera, diciéndolo de otra, y de pronto observando a nuestro hijo y viendo un detalle y ahí bajando una lección, etc. ¿no? Oye, hijo mío, noten qué interesante, dice oye, palabra Shema, reconocida en el Antiguo Testamento, pero no alcanza con oír. Oye, hijo mío, y recibe, abraza, ¿sí? Obtener, atrapar, apoderarse de, eso es la idea de acá de recibir, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Yo tengo una teoría, que lo digo a mi manera, pero obvio no es mía, acá está. Yo digo que la mayoría de las cosas importantes de la vida no se aprenden leyendo u oyendo, sino como atrapando las cosas. Tenemos que crecer en la habilidad de cazar. La cazaste, decimos, ¿no? Capiche, ¿no? Dicen los italianos. Y porque siempre también produce como una incógnita. Así, ¿qué pasó? Yo fui a la misma escuela que tuvimos los mismos profesores, leímos los mismos libros, ¿y a dónde salió ¿Cómo toma estas decisiones?
¿Cómo puede ser? Algo se le escapó a este muchacho o a este compañero, ¿verdad? O al revés, ¿cómo de este muchacho tan joven, de dónde sacó esta sabiduría? Bueno, por supuesto la sabiduría viene de Dios, pero nosotros tenemos parte en crecer o no crecer en sabiduría, y es no solo oír las cosas, sino recibirlas, atraparlas, observar, ¿sí? Preguntar en todo caso. Y no ir así volando por la vida levemente sin darnos cuenta de nada, ¿no? Papá, ¿por qué hiciste esto? Papá, ¿por qué nunca sacaste un préstamo? ¿Qué pasó? Si todo el mundo saca préstamos, ¿cuál era tu plan? Etcétera. Entonces estás tratando de, aún ahora, yo grande, disculpen que me uso de ejemplo, se me ocurre, en este momento tengo un papá que cumple 86 el viernes. Bueno, digo yo, se me va a ir pronto y alguna cosita me podría haber enseñado de más, ¿no? Alguna cosa extra. Y entonces vas pues como... A él le gusta recordar y todo, y entonces vas tratando de nuevo, a ver si hay algo más que se te escapó, que lo viste y no entendiste nada. ¿Por qué pasó tal? ¿Te acordás cuando mamá tal cosa? ¿Qué fue eso? ¿Por qué lo hiciste así? Tratar de aprender. No solo de oír, sino de recibir, ¿no? Mis razones, dice. Las razones del Padre. Vos dirás, bueno, pero mi papá era un patán. Yo no quiero escuchar nada de mi papá. Bueno, el procedimiento que Dios eligió para formar nuestro corazón y hacernos sabios es por medio de los padres. Mi papá es ateo hasta el día de hoy, blasfema. Yo no entiendo cómo Dios lo deja vivo y le doy gracias por eso, la paciencia que le tiene, pero yo puedo discernir que por medio de mi papá Dios me enseñó muchas cosas y me sigue enseñando. No es que es tan velado, eso se llama la gracia común, dicen los teólogos. De alguna manera Dios concede a todos los seres humanos algo para aportar, ¿no? Y ese es el caso de nuestros padres, sin duda. Y se te multiplicarán, dice, años de vida. Un tema ya a esta altura de Proverbios ya recontra trillado, hablando del beneficio de la sabiduría, es tener una vida larga, ¿sí? Y en la largura de días, en realidad, tiene mucho que ver más con una vida plena que con una vida larga, ¿sí? Tampoco tenemos que tener cuidado de tomar esto así al pie de la letra, porque hay hombres de Dios que han muerto jóvenes. Jesús murió joven, digamos, él vino a morir, pero otros más también. O sea, sería como si tomamos esto al pie de la letra, como que se nos garantiza a todos llegar a los 90 años, bueno, habría una contradicción acá. Está hablando de una persona que tiene sabiduría, va a sacarle el jugo a la vida, va a vivir bien, como corresponde, ¿sí? Verso 11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado. Y acá está, para mí, algo clave. El padre le dice al hijo, yo te he encaminado por el camino de la sabiduría. Y por veredas derechas te he hecho andar. Acá el padre asume la responsabilidad de él haber puesto a su hijo en un camino. Él lo puso en ese camino. No es que el chico llegó solo ahí. Nadie llega solo al camino de la vida, digamos. La Biblia nos enseña eso. Al contrario, nacemos con una inclinación torcida hacia el mal. Pero el Padre lo puso. Acá dice, lo traduce la Reina Valera, te he encaminado. El verbo tiene que ver con tirar, arrojar. Es muy interesante, pero da la idea en el tiempo de verbo, en la forma verbal del hebreo, que lo hace con cuidado y precisión, como si uno tirara, no sé, cuando juegan a las bochas, ¿no? Que mide y larga en una dirección para que algo suceda. Pero usa este verbo interesante, creo yo, porque lo que quiere decir el Padre, bueno, yo ya hice mi parte, ahora te toca a vos tenés que caminar ahora. Usá tus piernas. Yo ya te lancé acá. Acá es donde yo te impulsé, digamos, te empujé. Ahora te toca a vos hacer lo que espero yo te haya dado los instrumentos, más o menos el discernimiento, las razones para que continúes en este camino y no lo cambies. No te vayas al otro. Van a aparecer momentos, personas que van a parecer más sabias que yo y te van a seducir para cambiar de camino. No cambies, no lo cambies. Ese es todo el punto de estos versículos hasta el verso 19 incluido, ¿sí? Salomón es como que le recuerda a su hijo que hay un camino trazado para él y ese debe caminar en ese camino, ¿sí? Separémonos un poco de pensar en nuestros padres y pensemos en Dios, ¿no? En definitiva, el Señor nos rescata, nos redime de nuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, dice allá en Pedro, ¿te acuerdas? O sea, no es que
No estamos acá haciendo un llamado para que todos tratemos de recordar qué quiso hacer nuestro papá y hacer eso. La verdad es que no es el punto. Estamos leyendo un libro inspirado por el Espíritu Santo y más allá de los errores de Salomón, que fueron espantosos, malísimos, de tropiezo para todos nosotros, estamos leyendo algo que sería el ideal que Dios quiere de nosotros. ¿Sí? Y si hoy estás acá y gracias a Dios, Dios te rescató a pesar de todas las malas decisiones de tu familia y de tu papá, acá está clarísimo que lo que tenemos que hacer es escoger el camino de Dios y que en ese camino hay que perseverar y que van a aparecer otro camino, seducciones para ir a otro camino que parece un atajo y parece que tiene estímulos más instantáneos, más inmediatos y te promete más cosas, pero a la larga te mata. Es el camino de la muerte. Es satánico, es diabólico. De manera que necesitamos perseverar en el camino de Dios. Y si nuestro Padre no nos arrojó a ese camino, bueno, acá estamos. Tenemos al Señor Jesús, que ha sido hecho por nosotros sabiduría de Dios, dice allá en 1 Corintios, capítulo 1. Tenemos que caminar el camino de la vida. Esto es algo más espiritual y teológico de lo que parece, no es algo solo práctico. Si vos en tu vida estás metiendo la pata constantemente, yo te animaría a pensar qué relación tenés vos con el Señor Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es mi camino, Él es tu camino. Ahora que sos cristiano y yo, entendemos, a mí me gusta pensar, yo para ayudar en lo más que pueda de los ancianos acá, en tu vida, como pastorearte, eso creo que significa, de alguna manera es como ser, entre comillas, como un padre que te ayuda a ajustar cosas para que sigas, como a gestionar, para que la maldad de tu pecado no te lastime demasiado. Ahí estamos los pastores, ¿verdad? Guiándote, pero en definitiva, si tu vida es un andar y un andar constante de macanas y macanas y macanas, eso habla de tu relación con Cristo. ¿Sí? No los quiero embarullar, ¿no? Estamos metiendo otro elemento aquí, pero es el punto. Fíjate vos, el camino de Dios. Yo creo que sirve pensar nuestros padres como una forma de diagnosticar por qué soy tan débil con esto. Pero no para excusarnos, porque ahora hemos conocido el camino, que es el Señor Jesús. El cristianismo es el camino. Y si vos, tu camino siempre está a los tumbos, lleno de caídas, la gran pregunta es, ¿de verdad estás en el cristianismo? ¿Sos cristiano de verdad? Bueno, seguimos ampliando acá, ¿no? Pero muy interesante, muy necesario para pensar. Acá habla de sendas rectas, ¿no? Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Así es la poesía hebrea. La segunda línea casi dice lo mismo, pero amplifica, profundiza, amplifica. ¿Sí? El camino de la sabiduría, en definitiva, consiste en veredas derechas. Y el haber encaminado es haberlo hecho andar. Esa es la idea, de nuevo, de empujar a alguien para que haga algo. O lanzar o tirar. ¿Sí? Y esto de rectos, senderos derechos o rectos, la palabra es recto, habla de algo no solo práctico, en el sentido que no es complicado andar en un camino recto, no es sinuoso, no es escabroso, sino también se refiere al aspecto moral, es recto porque es moralmente apropiado a la vista de Dios, ¿no? Tiene que ver con que Dios, en definitiva, cuando buscamos la sabiduría, allana también delante nuestro el camino, nos ayuda a eliminar los obstáculos, o los utiliza en todo caso, para seguir dándonos gracia y para hacernos maduros. ¿Sí? Escuchen, dice, observamos aquí, dice alguien, que un padre puede y debe hacer todo lo que pueda para hacer que el camino de la sabiduría sea obvio, por eso recto, y alcanzable para sus hijos. Al final, sin embargo, cada hijo debe levantar sus pies y mantenerlos en movimiento por el camino de la vida que su padre ha puesto delante de él. Hay mucha ansiedad y energía gastada por el padre y la madre, ¿no? Pero al final la responsabilidad recae sobre el niño, que ya no es tan niño, en definitiva. No es de extrañar que cuando el niño camina en sabiduría, se convierta en un gozo para sus padres, porque él inició ese proceso, ¿verdad? Verso 12. Sigue desarrollando, amplificando, ilustrando, adornando
cuando anduviereis en ese camino, le dice al hijo, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Hermoso. Lo que estábamos diciendo, ¿sí? Este camino recto es un camino que es el camino de la sabiduría. Es que a medida que seguimos caminando, cada vez es mejor. Acá hay un concepto también único en la Biblia. Según un erudito alemán, no sé si es alemán, bueno, tiene un apellido alemán, ahí me frené. Un erudito se llama Delitz. Este es el único lugar en el Antiguo Testamento donde se nos da a entender que el camino de la madurez es progresivo. Muy interesante. En el Nuevo Testamento se habla de la santificación progresiva, que vamos de a poco, cada vez mejor, cada vez mejor. Bueno, aquí, no este versículo, pero en esta porción, se nos está hablando como de algo que se va incrementando. Y me parece muy sugestivo, después va a explicarlo mejor, que podemos correr por ese camino. Da la idea de que, bueno, se va avanzando y está tan bien hecho y está tan suave y es un camino tan bendecido que hasta podemos correr sin tropezar. ¿Sí? La idea de estrechar, que menciona al principio, no se estrecharán tus pasos, es una acción la idea de presión, calambre y constricción. ¿Sí? Como presión, ¿no? La idea que no te encuentres es que no te encuentres en situaciones que te acorralen, estrechen el camino o te atrapen entre la espada y la pared. Interesante. Yo, no sé, ustedes también quizás, yo crecí, a veces en casa se hablaba de que uno de mis papás la noche anterior no había dormido. Yo digo, ¿por qué no dormiste? No puedo dormir, los problemas no me dejan dormir. Y tomaban medicación. Y sé que muchas personas toman, no me acuerdo, no quiero decir, pero sí me acordé los nombres de la medicación, pero no importa. Cosas para dormir, ¿no? Digamos así, coayudantes del sueño, ¿verdad? Y yo digo, wow. A mí me intrigaba eso de niño. ¿Qué pasó? ¿Qué me estará esperando, no? Cuando sea más grande. Wow, no quiero ser grande. ¿Cómo es esto? Y la verdad que ya soy grande y duermo como un bebito, digamos. No sé. Bueno, los bebitos, depende. Depende del bebito. Como un oso duermo. No sé. No conozco eso de... Y eso es lo que nos está prometiendo acá, digamos, de no se estrecharán. Es una persona que... Qué hermoso es vivir en la mano de Dios, ¿verdad? Sintiendo que estamos bajo la bendición del Señor. Bueno, hay dificultades, ¿no? Hay cosas que resolver, no cabe duda. Pero el Señor está delante siempre, Él no nos va a soltar. Todas las cosas nos ayudan para bien, dice la Biblia. Eso es en Romanos 8:28, si quieren anotar. Promesas que vale la pena memorizar, ¿no? 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no os va a dejar ser tentados más de lo que podés resistir, sino que dará junto con la prueba o la tentación la salida para que podáis soportar. Qué hermoso. ¿Sí? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, etcétera, etcétera, etcétera. Lleno de promesas de la Biblia que nos hacen saber que no estamos solos. Digamos, nuestro Padre ya está. El Padre carnal, humano, nuestros padres, de alguna manera nos siguen guiando en la memoria nuestra, si han hecho bien el trabajo, moderadamente bien, digamos, pero Dios nos va guiando por medio de su Espíritu, de manera que no tropezamos o no se nos estrecha, no estamos en situaciones de decir, no sé para dónde salir disparando, no sé qué hacer. Qué desgracia. No. Y el segundo verbo acá es tropezar, y dice tropezar, ¿no? Correréis y no tropezaréis. Qué belleza, ¿no? Verso 13. Retén el consejo, no lo dejes. Aquí agrega una dimensión. Decía oye y guarda o atiende, ¿no? Y ahora dice retén, que es el tercer mandato relacionado con esto. Retén el consejo, mis razones, ¿no? No lo dejes, guárdalo. Otra orden aquí, porque esto es tu vida. Guárdalo y retén es similar. Acá la idea o la exhortación es a perseverar en algo. Es muy costoso, es muy trabajoso llegar a ser sabio o empezar, por lo menos el camino de la sabiduría. La sabiduría es como una piedra preciosa, más valor que la plata, que el oro, etc. Una vez que la empezás a obtener, no la pierdas. Con todo lo que te costó llegar hasta ahí, tener eso, por favor, le está diciendo el Padre, no lo malgastes, no lo disipes. Eso es la historia de Salomón, el que escribe esto. No seas sonso.
sé sabio y mantenete ahí. Continúa ahí, ¿no? Dice Proverbios 23:23, alusivo a esto. Compra la verdad y no la vendas. No la vendas. Y esto es la idea de retenerlo. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Agrega. No la malgastes, no la disipes, no seas... Con todo... Bueno, uno escucha historias, ¿no? Gente sabia. Para llegar a ser a veces gerente, no sé, director de una compañía, se requiere ser sabio, muy sabio. Manejar gente. Conozco personas que han dirigido a 3.000 empleados. Y gracias a Dios, esta persona estoy pensando es un hombre de Dios, un hombre fiel. Pero después uno se entera semejante persona y a su edad tiró todo por la borda. Un día se fue tras una pollera de una muchacha 50 años menor que él, 40 años menor que él, no sé. Y todo arruinado todo. Voy a decir, no puede ser. Esa es nuestra debilidad, ¿verdad? Salomón le dice al hijo, no, retén todo lo que... La sabiduría que te traté de dar yo y la que estás buscando vos con tanto esfuerzo, por favor, no la disipes, no la sueltes, nunca la sueltes. Al final de cuentas, como dije hoy, la sabiduría no es el camino de la vida, es la vida, es la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo coma, vuestra vida, se manifieste. Cristo es nuestra vida. Está bien, hablamos de la vida eterna, pero Cristo es nuestra vida. Por eso hay una relación tan estrecha entre la sabiduría y nuestra vida. El temor de Dios, dice acá, Proverbios 1:7. Nuestra relación con Dios es la vida. Él es nuestra vida. El que tiene al Hijo, dice Juan, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hay un asunto espiritual aquí que tiene que ver con nuestro corazón. Ya vamos ahí, ¿no? Pero no es solo, se me ocurre la palabra autoayuda, no es un tema de autoayuda acá, que, bueno, a ver, de todos ustedes a quién le gustaría ser más eficiente en la vida, lograr más cosas, ser más sabio, tener una compañía, dirigir gente. No estamos hablando de eso. Todos los que somos hijos de Dios estamos puestos en el camino, en este camino de la sabiduría y no nos deberíamos ir nunca de allí. Y si salimos de allí, bueno, estamos dándole la espalda al Señor Jesús, que Él es el camino. ¿Sí? Verso 14, noten qué interesante, de nuevo, muy, muy precioso cómo explica todo. Después que ya le machacó, enfatizó que se quede en el camino de la vida, quédate en el camino de la vida, ahora agrega esta dimensión, digamos, enseñando del aspecto negativo, ¿verdad? No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. No andes en la maldad, no lo hagas. Los dos mandamientos que se dan en este versículo seguidos, ¿no? No entres y no vayas. Después en el siguiente versículo se agregan 4 más mandamientos relacionados con lo mismo. Todos hablan subrayan un peligro, acá hay un peligro. Y la forma que da el siguiente versículo, que ahí vamos, es como para, de alguna manera, implicar una urgencia. Ojo con esto que te voy a decir. Esto, escuchame, hijo, esto es fundamental de lo que te estoy diciendo. No entres. No es que vos estás en este camino, bueno, y das un toque allá y volvés. No lo hagas, nunca te salgas de acá. Retené acá, no vayas a la vereda de los impíos, no lo hagas, nunca. La sabiduría o el camino de la sabiduría nos permite caminar bien sin caernos, sin tropezarnos. Y ahora el Padre va a explicar que no es que el camino, el otro es un poquito más incómodo. No, es un desastre. Te llevan a un final patético, trágico. ¿Sí? Dice un consejero cristiano, Jay Adams, que ha comentado casi toda la Biblia, solo para sacar implicaciones en consejería. Y hace un comentario de este proverbio, muy interesante su comentario de Proverbios. Los que creen que la Biblia es suficiente para aconsejar a las personas a resolver sus problemas, se llama consejería bíblica. Las personas que estudian eso, en la universidad, hay universidades que enseñan eso, hasta llegan a tomar clases de hebreo para poder leer proverbios.
porque Proverbios es un manual para dar consejos. Y este hombre tiene un comentario de Proverbios, enfocado para consejeros que ayudan a la gente a arreglar su vida, digamos, o caminar bíblicamente. Dice este hombre, Jay Adams, muchos aconsejados nunca tuvieron la intención de elegir los estilos de vida pecaminosos que finalmente adoptaron, pero debido a que jugaron alrededor de los límites del pecado, pronto quedaron fascinados con él. Y al igual que Lot, quien solo tenía la intención de plantar su tienda hacia Sodoma, terminaron en medio de él. Lot terminó viviendo en Sodoma, ¿no? Los versículos 14 y 15, por lo tanto, son una excelente adición, dice este hombre, al consejo ya dado. Aléjate, aléjate. Muchachos jóvenes, el diablo utiliza nuestra curiosidad, ¿no? Así lo tentó a Eva, miren ustedes, así trató de tentar a Cristo, Mateo 4. Tengan cuidado. Querer saber y después no puede salir. Y el Señor perdona. El Señor vino aquí a salvar a los pecadores y Él perdona todo pecado. No hay un pecado imperdonable, no lo creemos que sea. Las circunstancias de Mateo 12, donde se menciona el pecado imperdonable, no son hoy vigentes. Eso era para los fariseos, que decían que Jesús echaba fuera demonios por el poder de Satanás. Eso es el pecado imperdonable, porque ya no había nada que hacer. Estaba el Señor adelante de ellos mostrando más, no había para mostrarles. Ya no había nada que los convenciera, digamos. Eso es el pecado imperdonable, no es el caso nuestro. Ni el adulterio es imperdonable, ni un aborto sería imperdonable. Llegó el caso, etcétera, lo que te imagines. El Señor vino para perdonarte. No te dejes engañar por el mismo diablo que un día te dijo, nada, pecá, no pasa nada. Y ahora que pecaste te dice, no, que estás loco, Dios no te puede perdonar. No, sí te puede perdonar. El Señor vino a perdonar. Claro que sí. Hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis, dice Juan. Pero todos pecamos, ¿verdad? Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tratemos de no pecar porque es una desgracia. Pero si pecamos, tenemos al Señor Jesús, ¿verdad? Bueno, paréntesis, fue eso. Cuidado con jugar, está diciendo el Padre al Hijo. No te salgas de este camino, no entres en esas veredas, no lo hagas. Te vas a quedar atrapado. No hay nada bueno para bichar ahí. Es como salir de casa, dejar la mesa servida, ir a ver qué hay en el tacho de basura. No, ni lo hagas. No hace falta, no necesitas. Noten el verso 15, qué raro que es, porque esto es todo poesía. Esto es algo completamente enfático para que el Hijo se despierte. Déjala, la vereda de los impíos, déjala. No pases por ella, apártate de ella, pasa. Es como que rompe la estructura de la poesía y solo manda 4 imperativos, como para diciendo, bueno, ya, esto es como que el hijo diga, oh, esto para mi papá esto es muy importante, ¿no? Déjala, no pases. Son todos sinónimos, apártate de ella, pasa. Y esto habla de una necesidad urgente, de un mandato que se debe escuchar y se debe aplicar, ¿no? Y eso es al final de cuentas, seguimos leyendo la Biblia y esa es la estrategia para vencer la tentación. Huir, salir, rajá, ¿no? Huid de las pasiones juveniles, huid de la fornicación, huid, salí, no te metas, no tenés nada que conversar, salí de ahí. No, porque la quiero evangelizar. Conocíamos una persona acá, linda, que venía a esta iglesia y un buen día, no sé, que parecía que se había dado un golpe en la cabeza, no sé, empezó a ir a bailar para evangelizar en el boliche, me decía. Le digo, ¿y aquí? ¿Pero quién te va a escuchar ahí? Primero no se puede ni hablar, va en una música espantosa, pero no es el momento, venía a la plaza acá mejor. Y no sé, después se fue, no era de acá, ¿no? Era una persona que estaba de paseo por Argentina, pero venía a esta iglesia. No sé qué habrá sido de su vida, pero eso es, por favor, no te engañes a vos mismo, ¿no? Hay cosas donde no tenés que estar, ¿verdad? Ese es el punto. 16, y da la razón, noten, aquí cuando empieza a hablar negativo de otros, que el hijo dirá, no, papá, pero vos no sabés nada. Eso era en tu época, ahora no es así. Porque, verso 16, no duermen ellos, los impíos, si no han hecho mal.
y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Y esto habla del poder esclavizador que tiene el pecado. Cuando una persona llega al punto de no poder dormir si no hace cierta cosa, es que es un adicto. Eso es lo que es. Y está lleno de, hoy que hay tantos testimonios en YouTube, está lleno de personas que uno nunca lo supo, ahora lo sabemos porque lo dicen, que son conocidos, que eran alcohólicos, eran adictos, y iba a decir, wow, y así era. No podían dormir si no se emborrachaban. A ese punto, ¿no? Dice, hablando de los malvados o de los malos, otro autor, David, Salmo 36, verso 4, medita maldad sobre su cama, el impío, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Miqueas, profeta Miqueas, capítulo 2, verso 1, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder para hacerlo. Tremendo la descripción tan vívida de una persona dominada por la maldad. Cuidado, hijo, no te metas, no te empieces a enredar. Salmo 1 dice, no camines por ese camino, no te sientes, no termines entrometiéndote en la vida de esas personas, porque vas a ser vos igual. ¿Sí? Verso 17, y agrega, porque, otro porque. Comen pan de maldad. Esto es también súper enfático. Es como, de nuevo, las personas estas viven para hacer maldad. Y beben vino de robos. Es como que no pueden estar satisfechos si no han hecho algo malo a otros. Quizás sea un extremo. Bueno, está bien. A veces los padres así, para poder hacer un punto, agarramos un extremo, ¿no? Y está bien. Es impresionante. Mi alimento, dice Jesús, es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Y estas personas, el alimento es hacer maldad, causar daño. Los malvados eligen a corto plazo, la dulzura a corto plazo, digamos así, de los placeres robados, sin calcular los riesgos a largo plazo de la salud espiritual. Y eso es parte de la educación. A veces tus hijos te dicen, no, papi, no pasa nada, etcétera. Y uno dice, no, sí pasa, no vayas ahí. En mi época la discusión era si podíamos, se había puesto de moda jugar al pool, algunos se acordarán acá en Argentina, y mi papá decía, no, a jugar al pool no, en un bar no te vas a meter, ahí hay solo vagos. De pronto un poco exagerado, y uno decía, no, papá, pará, vos conocés todos los bares de Buenos Aires, capaz que hay un hombre trabajador que tenía 6, se sentó ahí, fue a ver un amigo, hijo, no vayas a los bares, no tenés que estar en un bar donde la gente juega cartas, juegan al billar, juegan al pool, que no me importa, son todos vagos, no es tu lugar. Y al final uno obedece, ¿verdad? Y él sabe. Así, bueno, lo tomé yo, gracias a Dios, pero no sé. Hay lugares que no son para uno, son lugares de maldad, de gente que no tiene nada que hacer y están maquinando cosas malas. Yo tuve amigos que le robaban a sus padres, y alguna vez yo le robé a mi papá. Y gracias a Dios me descubrió y le tuve que pedir perdón y me humilló. Pero ¿de dónde saqué yo de robar a mi papá? Bueno, mis amigos que se compraban cosas y yo decía, ¿pero de dónde? ¿Qué haces? ¿Cómo? Y le robé a papá. Y así uno es completamente permeable, ¿no? A las relaciones. Y el padre acá de Proverbio dice, no lo hagas. Y aquí, bueno, en el original es mucho más enfático. No dice que come, en el original dice que engulle. Muy interesante. Está mostrando una persona que está como media desesperada de hacer algo, ¿no? Dice, porque engullen pan de maldad y lo riegan con vino de violencia, es el original. No, acá dice de robos. Vino de violencia. Mas la senda de los justos, verso 18, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto es lo que dice de Litz, que es único del Antiguo Testamento. Que el camino de una persona justa, sabia aquí, que es equivalente a justo, va en aumento, como cuando va saliendo el sol y al final es el mediodía y es la máxima intensidad de luz, ¿no? La idea es muy interesante. De nuevo, a mí ahora con 58 años, ahora a mí esto me hace pensar mucho y lo disfruto. Digo, wow,
que lo que antes era una lucha, de pronto decís, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Me meto? ¿No me meto? Hoy es algo que ya ni lo pienso, es más que obvio. Y esa es la idea, como que cada vez es más fácil andar por eso. A fuerza de la repetición, de la experiencia, uno dice, bueno, no, yo no voy a, esto ni lo considero. ¿Qué me interesa? Esto no me va a dar ningún bien, no lo hago, etc. Y es algo progresivo, la perspicacia, la astucia, la sabiduría va progresando en tu corazón, en tu vida, y ves una persona y le sacás la ficha bastante enseguida, porque tenés sabiduría. Y ves el orgullo por todos lados, donde antes no lo veías, en mi propio corazón y en el de otros a veces también. Cuando decís, ¿y esto? ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué me dijo esto? ¿Qué estaba tratando de hacer? Y uno empieza como a percibirse como que ha aumentado, ¿no?, su discernimiento. Y eso es lo que está diciendo acá. Volvió a los justos, ¿no? Otra vez contraste, vuelve de los malvados a los justos, a los sabios. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso será cuando veamos al Señor Jesús, cuando estemos en el cielo, ¿no? Aquellos que siguen a Dios cada vez ven más y entienden más. Su sabiduría, a medida que Él los guía a través de la vida, aumenta. Hermoso. La sabiduría es un curso de la vida, es algo progresivo. No es algo a lo que se llega, nunca vamos a llegar, sino hacia dónde vamos, ¿sí? Escuche esto, qué lindo, qué poderoso incentivo para andar en sabiduría. Qué argumento tan convincente para mantenerse en el camino de la justicia. Cada paso de obediencia me lleva a la revelación más completa de los caminos de Dios. Cada día de fidelidad se convierte en otro avance en la comprensión de los propósitos de Dios. Cada movimiento hacia la justicia trae una mayor medida de su luz en mayúscula, la luz de Dios. Hay un efecto acumulativo en las bendiciones de Dios. Solo aquellos que se mantienen en el camino entrarán plenamente a estas bendiciones, ¿no? He decidido, voy a terminar en el verso 19. Después otro día vemos el 20 hasta el 27. Pues no se puede disfrutar sino esto, ¿verdad? Así que va, un último versículo, verso 19. El camino de los impíos, dice, verso 19, es como la oscuridad. De nuevo, contraste otra vez. Va para los impíos de nuevo. Habló de la luz del sol, ¿sí? Primero habló del camino de los justos como un lugar suave, ancho, suave, que uno puede correr y no se va a caer. Y entonces habló de los malvados, el camino de los malvados, que es un camino de miseria, de donde una persona está atrapada, que no puede dormir si no hace maldad y que la maldad es la comida de cada día. O sea, encuentra satisfacción en la maldad, ¿no? Y después volvió al camino de los justos, que es algo que progresivamente cada vez es más lindo, es mejor, es más luz. Y ahora vuelve a los malvados, al camino de los malvados, y lo describe como lo contrario, un camino de oscuridad. El camino de los impíos es como la oscuridad. Y esto es tremendo. No saben en qué tropiezan. Es algo vívido, ¿no? Cualquiera de nosotros sabe lo que es andar a tientas de noche oscuras y tropezás con alguien y sabés, ¿verdad? Pero ¿cómo describe? Y ahora les voy a leer algo de consejería que me impactó muchísimo. ¿Cómo describe la realidad de la vida de muchos de nosotros? Que nos pasan cosas, nos pasan, y cuando uno va y le pregunta, ¿por qué te pasó esto? No sé, pastor, no sé. Siempre me pasa lo mismo. Otra vez, no sé, no saben. Es como que su vida es un enigma, ¿no? Decir, pero no sé qué me pasa. No sé por qué hago esto. No sé, ya me pasó con 2 o 3 personas lo mismo. Pero no sé por qué. Es tremendo. No saben en qué tropiezan. La oscuridad ciega, ¿verdad? Confunde. La palabra hebrea para oscuridad describe no simplemente lo que es oscuro, sino lo que es oscuridad absoluta. ¿Sí? Dice en Isaías 59:10, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Jesús dijo, Juan 12:35, hablando de manera espiritual, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. No sabe a dónde va. Muchachos, déjenme de hacer un paréntesis. Ya me relajo al decidir que no voy a seguir. Este es el último versículo.
meterme más. No sos tan sabio, vos joven, no sos tan sabio como vos pensás. Por favor, escucha a tus padres. Y no quiero ser ofensivo ni menoscabarte. Yo llegué a ser pastor de esta iglesia a los 23 años. Yo era el pastorcito acá, a los 23 años. Me creía un crack. No era un crack. No era. No sé cómo la gente pudo quedarse a escucharme, viendo como cuando uno va a la guardia y sale un muchacho y dice, no, ya me siento bien, ya está, y no cree que te atienda. Pues sí, ¿de dónde sacó la experiencia esta persona? ¿No? Tenemos esa tendencia, y bueno, gracias a Dios, ¿no? Por algunos de ustedes que tienen esa energía o esas pilas, pero tengan cuidado, traten de considerar que a lo mejor están equivocados, porque una característica de un joven es el orgullo, según la Biblia. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Y el orgullo en la Biblia se describe como algo que no nos deja ver, que nos nubla la vista. Y el orgullo, esa es la característica del orgullo. Te hace creer más de lo que sos, siempre. Y mucho de la forma de caracterizar la adolescencia son peleas tuyas de los jóvenes con los padres. Porque no quieren ya escuchar a los padres. Porque como papá me va a decir esto si a mí me lo va a decir, ¿no? Y eso es trágico. Eso, o sea, no sabe, sinceramente, te lo digo, trato de decirlo de manera cariñosa. Esto de no sabe a dónde, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Eso encaja como un vestido a medida a muchos jóvenes. No sabes a dónde vas. No tenés ni idea. No tenés ni idea de lo que es la vida, ni qué te depara. No tenés ni idea. Ni idea. Y vas a tenerlas pronto. Si no escuchás a tus padres, ya pronto vas a saber cómo es esto. Y a veces cosas que no escuchaste, las consecuencias las vas a llevar por el resto de tu vida. Es así. De pronto no son tan graves, ¿no? De pronto tener un hijo no deseado, de pronto termina siendo la luz de tu vida y la de tus padres y está buenísimo. Solo Dios sabe, ¿no? De pronto eso es lo más grave que te va a pasar, es tener un hijo sin casarte, digamos, ¿no? Y bueno, amén, yo qué sé. Pero siempre vos vas a saber siempre que era mejor haber hecho caso, ¿verdad? Y hay otras cosas que pueden pasar. Y esto está escrito para abrirle los ojos a los que creen que ya los tienen reabiertos. No los tenés reabiertos, es la verdad. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Muchos de nosotros, no es el caso mío, por la gracia de Dios, Dios me salvó antes de yo tropezar a mucho. Y Dios me cuidó antes de conocerlo, a los 17, para que no cayeran cosas. Otros no es el caso, ya se convirtieron después de haber caído en un montón de cosas. A ver, muchos de los papás de ustedes saben muchas cosas, porque ya las vivieron. Porque fueron un día como vos, hicieron cualquier cosa. Y están acá agradecidos a Dios porque Dios los rescató. Qué tontería tener que caer en la misma pozo, todo solo porque no te gusta que te digan por tu orgullo, ¿verdad? Qué tontería que sería. Por favor, ten cuidado. ¿Sí? Ten cuidado. Tengo acá anotado esto, ¿no? Lindo. Aquellos que no caminan en comunión con Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, Cristo es la sabiduría personificada, ¿verdad? Los que no caminan con Cristo, con comunión con Cristo, encuentran que sus vidas se desmoronan y no tienen ni idea de por qué, ni la más mínima idea. Están desconcertados por la continua frustración de sus planes. Están perdidos en cuanto a la razón de su incapacidad para salir adelante y vencer. No saben ni por qué. Se sienten con mala suerte, dicen cualquier cosa, ¿no? Yo tengo mala suerte, alguien me ha hecho un daño y cosas por el estilo, todo en vez de decir, bueno, yo metí la pata. Yo nunca quise escuchar. Yo nunca tomé nota. Leo, los necios, escucha esto, por esto es el orgullo. Necedad y orgullo van de la mano. Los necios no ven la conexión entre su insensatez y
y las consecuencias. ¿No ven que su pereza los ha llevado a no tener trabajo? No lo ven. Y yo he tratado de aconsejar gente, amigos, muy amigos míos, porque he trabajado con ellos, y sí eran perezosos. Y en realidad algunos de nosotros trabajábamos doble, porque teníamos un compañero así, que era macanudo, pero no hacía nada. ¿Verdad? Pero bueno, al final uno se encariñó, y un buen día uno se entera que lo echaron, y decís, che, vamos a tomar algo, me gustaría hablar con vos. En el contexto cristiano, ¿verdad? Con un corazón pastoral, decís, bueno, este hombre, alguien se lo tiene que decir, porque todos los que alguna vez se animaron a decirle, che, estás equivocado, son sus enemigos. No puede ser. Lo odian, etc. Bueno, los necios no ven que su pereza los ha llevado a no tener trabajo. Creen que su empleador los maltrató. El necio no ve la conexión, esto no lo escribí yo, lo saqué de un lado, entre su problema con la pornografía y el choque de trenes de su matrimonio. En cambio, cree que su esposa no fue tan receptiva como debería haber sido. El necio no ve cómo sus acciones lo llevan a tropezar. No lo ve, no sabe, como dice acá. Tropiezan y no saben por qué. Siempre la culpa la tiene otro. Y por eso, hasta que no asuman que la culpa es de ellos, no van a hacer nada, nunca van a poder cambiar. Una cosa más les leo. Salomón le dice a su hijo que habrá cosas que aparecerán en el curso correcto de su vida, que parecerán correctas en el curso de su vida, pero no lo van a hacer, no van a hacer. Parecerá que negarle la disciplina a su hijo es amoroso, ¿no? A ver si entienden lo que estoy diciendo. La Biblia nos manda a disciplinar a nuestros hijos y en algún momento uno dirá, bueno, capaz que no, hoy eso era antes, ahora ya no es así. Pensarán que es mejor hacerlo de otra manera, pero no lo es. No es amoroso. Parecerá que acumular tus posesiones te dará seguridad financiera, pero no lo hará. Parecerá que callarse en lugar de reprender a un amigo que va por el camino equivocado es lo más fácil y mejor que se puede hacer. En ese momento, después de todo, se supone que no debemos juzgar a los demás, pero eso no es ni sabio ni amoroso. No sigas, y termino con esto, no sigas el camino inicuo que parece correcto en ese momento, porque los que están en él, en el camino del mal, comen, beben y duermen necedad e iniquidad, y quieren que otros se unan a ellos. Te tentarán a seguirlos hacia la pereza, el chisme, el mal genio y otras degeneraciones. Pero eso, tarde o temprano, funciona mal. El camino de los transgresores es duro, dice Proverbios. Dice en Gálatas, Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Sí. Solo repaso y termino aquí. La sabiduría antes se ha descrito como una mujer que se debe conocer. Muy interesante eso. La sabiduría acá se describe lo que vimos hoy como un camino que hay que recorrer y perseverar en él. Así es la vida. Y tenemos tentaciones, somos propensos a desviarnos, a hacer lo malo, pero tenemos que, con la ayuda del Señor y la fe en el Señor Jesucristo, Él sabe lo que dice, esto es la palabra de Dios, perseverar en ese camino. Nada bueno va a salir fuera del camino de la vida, nada bueno. ¿Sí? Estos pasajes que hemos visto del verso 10 al 19, es un llamado ferviente a caminar en ese camino, a quedarse en ese camino. ¿Sí? Que el Señor nos ayude. En este año que comienza, de pronto está bueno, siempre está bueno, pero si ustedes quieren hacer cambios o pensar en cosas. Miren, termino con esto que me impactó. He estado viendo muchas noticias de Los Ángeles, porque todos los lugares que se han incendiado eran relativamente familiares para los que hemos estado allí. Yo cuando llegué allá en 2006 tenía 2 meses libre y pedí permiso y trabajé con un electricista. Así que él tenía un mexicano, lindo él, muy, muy hábil, pero todos sus clientes eran de Hollywood, de Beverly Hills, de Palisades, ahí Pacific Palisades, ahí estuve mucho trabajando en casas de millonarios, hermoso. Hermoso lugar, un sueño. Estás ahí en tu casa, ves el océano en el fondo. Bueno, se quemó todo, todos millonarios.
Y estaba mirando, interesado yo, ¿no? Porque parece mentira. Tratando de reconocer la casa. No reconocí ninguna, pero bueno, ahí, de las que he estado, ¿no? Incluso en Malibú he trabajado en casitas. A la hora de comer íbamos todos a la playa. Salíamos de la casa y caminabas, estabas en la playa y venían las gaviotas esperando que le des un pancito. Todos esos lugares. Bueno, y me interesó los noticieros donde empiezan a entrevistar a la gente, que perdió todo, ustedes habrán visto, todo perdieron. Y me impresionó una señora que no es conocida, no es una actriz, como dicen, una celebridad, dicen, me causa un poco de gracia y estétrico, porque es celebridad ni celebridad, somos todos iguales, ¿verdad? Se quemó la casa de la celebridad junto con la casa de no sé quién. Bueno, una no sé quién, que me encantó tu testimonio, muy transparente, muy simple. Dice esta mujer, yo cuando vi que estaban evacuando, y todos parece que hicieron lo mismo, empezaron a pensar días antes, se veía venir. Estaban rezando, no sé a quién, pero que cambie el viento del lugar, de dirección, no cambió, y se quemó todo. Dice, y yo empecé a pensar, ¿y qué me llevo de acá? ¿Y qué me llevo? Gente millonaria, ¿no? ¿Y qué me llevo? ¿Y qué me llevo? Y al final agarré unos muñequitos que me había regalado mi padre y le saqué fotos. Dice, me encantó escuchar eso. Al final la señora lo que más valor tenía ahí, que sale, cada propiedad sale de 4 o 5 millones para arriba ahí, ¿no? De dólares. La mujer le sacó foto de unos muñequitos. Tremendo. Bueno, un poco es lo que está diciendo Proverbio, y porque se lo regaló su papá, ¿se entiende? ¿Sí? A mí me exhorta muchísimo, pensando, sé que es un tanto emocional lo que estoy diciendo, pero me gusta terminar con esto para que pensemos. Yo trato de pensar qué le he dejado a mis hijos de valor. No, muñequitos nunca les di, pero digo, al final lo más valioso de la vida no hace falta llevarlo a ningún lado, lo tenés adentro. Te lo dio tus padres, espero. Y yo pienso en eso, en cómo se cambia la perspectiva y a veces lo que más vale ni lo valoramos. Y estamos desesperados. Y yo les pido, hermanos, escucho, aplicación improvisada acá, escucho a muchos de ustedes y los felicito por las pilas que están planeando hacer varios negocios, aparte de los trabajos que ya tienen, quieren hacer más y más cosas. Bueno, está muy bien en algunos contextos, pero si vos tenés hijos, tené cuidado, pensá bien. ¿Cuántos negocios querés hacer? ¿Para qué querés hacer negocios? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a tu hijo? ¿Cuántos de estos principios, verdad, estás tratando de que tus hijos comprendan? Eso lleva mucho tiempo. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿Qué vas a comprar? ¿Y después qué haces con eso? ¿Vale la pena realmente? ¿Te lo vas a llevar? Si tenés que evacuar, ¿te lo vas a llevar a algún lado? Decís, bueno, aquí me importa, ¿qué interesa? Seguramente no interesa. Tené mucho cuidado. Por favor, evalúa muy bien, ¿no? Y si vos pensás, lo venimos hablando del principio, que la verdad te pones a pensar qué te dejó tu papá y no encontrás nada. Yo he preguntado eso a veces, a algunos de ustedes, saliendo de un helado, un café. Digo, che, ¿qué es lo que más admirás de tu papá? Silencio, ¿no? Cuadra 1, cuadra 2, cuadra 3. Ya cuando llegamos al café ya sabemos, ya está todo claro. Me dice, no, nada. Dice, no, la verdad que todo lo que yo admiro es de mi mamá. Mi papá fue un ausente. Se iba, volvía, desaparecía. Tenía vidas paralelas, casos, ¿no? X. Pero no puedo admirar nada. Nada. Y no son uno, son varios acá, sí. Y entonces termino con esto. El punto es, qué lindo la historia de Jesús. Él vino a buscarnos. Él vino a salvar a lo que se había perdido. Y esa vida que no nos dio, no sé, que no nos tocó. Dios sabe todo, ¿no? Que no tuvimos humanamente, el Señor está supliendo, ¿verdad? Y aún si nos tocara quemar todas las cosas o se quemaran todas las cosas, nos está esperando un hogar en el cielo. Y Él, Dios, que fuimos reconciliados con Él por medio de Jesucristo, llegó a ser nuestro Padre Celestial y nunca va a dejar de serlo. Eso es un concepto tremendo, potente. Dios es mi Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, dice Jesús. Dios es mi Padre. Y yo sé por la Biblia y por el Espíritu Santo que está en mi corazón que jamás, nunca, jamás de los jamás Él va a dejar de serlo. Y eso es todo lo más valioso que yo tengo. Es tremendo. Ojalá sea así en tu caso también, ¿no? Te damos gracias, Señor,
por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a poner todo en perspectiva en la vida, a valorar lo realmente valioso. Y entendemos por este pasaje que la sabiduría es lo más valioso, Señor. Por favor, ayúdanos a buscarla de manera desesperada, de manera intensa, de manera decidida, consistente, Señor, a la sabiduría, para que nos libre del mal camino, Señor, para que a partir de nosotros, de cada uno de nosotros, comience como un linaje, una dinastía de hijos, nietos, bisnietos, que te valoren a ti por sobre todas las cosas. Tú eres la perla de gran precio, Señor, el tesoro escondido. Por ti vale la pena morir, vender todo lo que uno tiene con gozo para tenerte a ti, Señor. Por favor, revela en nuestros corazones esta gran verdad para que vivamos alineados a tu persona, que tú seas el centro de nuestra vida, Señor. Y eso termine impactando cada aspecto, cada área, por más minúscula que sea, para que vivamos con sabiduría, Dios. Por favor, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén.